Hola, bienvenidos a Ella Dice. Soy Ana. Este es un podcast de opinión y discusión que busca contribuir a la reflexión social a partir de información, preguntas e ideas. Esta emisión forma parte del contenido bonus. Estos capítulos son sobre cosas que me gustaría compartir y no sobre contenido propio. En el capítulo de hoy tenemos la primera parte de un ensayo escrito por Freud titulado Lo siniestro. Lo siniestro. El psicoanalista no siente sino raramente el incentivo de emprender investigaciones estéticas, aunque no se pretenda ceñir la estética a la doctrina de lo bello, sino que se la considere como ciencia de las cualidades de nuestra sensibilidad. La actividad psicoanalítica se orienta hacia otros estratos de nuestra vida psíquica y tiene un escaso contacto con los impulsos emocionales inhibidos en su fin, amortiguados, dependientes de tantas constelaciones simultáneas que forman por lo común el material de la estética. Sin embargo, puede darse la ocasión de que sea impedido a prestar de su interés a determinado sector de la estética, tratándose entonces generalmente de uno que está como a trasmano, que es descuidado por la literatura estética propiamente dicha. Lo unheimlich, lo siniestro, forma uno de estos dominios. No cabe duda que dicho concepto está próximo a los de lo espantable, angustiante, espeluznante, pero no es menos seguro que el término. Este término se aplica a menudo en una acepción un tanto indeterminada, de modo que casi siempre coincide con lo angustiante en general. Sin embargo, podemos abrigar la esperanza de que el empleo del término especial, unheimlich, para denotar determinado concepto, será justificado por el hallazgo en el núcleo particular. En suma, quisiéramos saber cuál es ese núcleo, ese sentido esencial y propio que permite discernir en lo angustioso algo que además es siniestro. Poco nos dicen al respecto las detalladas exposiciones estéticas, que por otra parte prefieren ocuparse de lo bello, grandioso y atrayente, es decir, de los sentimientos de tono positivo, de sus condiciones de aparición, de los objetos que los despiertan, desdeñando en cambio la referencia de los sentimientos contrarios, repulsivos y desagradables. En cuanto a la literatura médico-psicológica, solo conozco la diserción de Hensch, que, si bien plena de interés, no agota el asunto. He de confesar, en todo caso, que por motivos fáciles de adivinar, dependientes de las circunstancias actuales, no pude consultar a fondo la literatura respectiva, particularmente la extranjera. De modo que propongo este trabajo en manos del lector sin sustentar ninguna pretensión de prioridad. Hensch señala, con toda razón, que una dificultad en el estudio de lo siniestro obedece a la capacidad para experimentar esta cualidad sensitiva que se da en grado extremadamente dispar en los distintos individuos. Aún yo mismo debo achacarme una particularidad torpeza al respecto, cuando sería mucho más conveniente una sutil sensibilidad, pues desde hace mucho tiempo, no he experimentado ni conocido nada que me produjera impresión de lo siniestro, de modo que me es preciso evocar deliberadamente esta sensación, despertar en mí este estado de ánimo propicio a ella. Sin embargo, dificultades de esta clase también son propicias y propias de muchos otros dominios de la estética. A causa de ellas no abandonaremos, por cierto, la esperanza de hallar casos que se presten para admitir en ellos, sin lugar a dudas y únicamente, el fenómeno en cuestión. Podemos elegir ahora entre dos caminos, o bien averiguar el sentido de la evolución del lenguaje que ha depositado el término unheimlich, o bien congregar todo lo que las personas y en las cosas, en las impresiones sensoriales, vivencias y situaciones, nos produzca el sentimiento de lo siniestro, deduciendo así el carácter oculto de este sentimiento a través de lo que todos estos casos tengan en común. Confesamos sin tardanza que cualquiera de ambas nos llevará al mismo resultado. Lo siniestro será aquella suerte de contenido espantoso que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. En lo que sigue, se verá cómo ello es posible y bajo qué condiciones las cosas familiares pueden tornarse siniestras, espantosas. Quiero observar, aun que en esta investigación comencé por reunir una serie de casos particulares, hallando solo más tarde una confirmación en los giros del lenguaje. Al exponer el tema, en cambio, seguiré el camino inverso.
La voz alemana, unheimlich, es, sin duda, el antónimo de heimlich. Heimisch, íntimo, secreto, familiar, hogareño, doméstico, imponiéndose en consecuencia la deducción de que lo siniestro causa espanto, precisamente porque no es conocido, familiar. Pero naturalmente, no todo lo que es nuevo e insólito es por ello espantoso, de modo que aquella relación no es reversible. Cuanto se puede afirmar es que lo novedoso se torna fácilmente en espantoso y siniestro, pero solo algunas cosas novedosas son espantosas, y de ningún modo lo son todas. Es menester que a lo nuevo y desacostumbrado se agregue algo para convertirlo en siniestro. Hensch no ha pasado, en términos generales, de esta relación de lo siniestro con lo novedoso, no familiar. Ubica en la incertidumbre intelectual la condición básica para que, del sentimiento de lo siniestro, según él, lo siniestro sería siempre algo en que uno se encuentra, por así decirlo, desconcertado, perdido. Cuanto más orientado esté el hombre en el mundo, menos fácilmente las cosas y sucesos de éste le producirán la impresión de lo siniestro. Pero comprobaremos sin dificultad que esta caracterización de lo siniestro no agota sus acepciones, de modo que intentaremos superar la ecuación de siniestro igual a insólito. Dirigémonos ante todo a otras lenguas, pero he aquí que los diccionarios no nos dicen nada nuevo, quizás simplemente porque esas lenguas no son las nuestras. En efecto, hasta adquirimos la impresión de que muchas lenguas carecen de un término que exprese este matriz particular de lo espantable. En latín, según el pequeño diccionario alemán-latino de Borges en 1898, un lugar siniestro es el lucus suspectus, en una siniestra hora de la noche, in tempesta nocte. Griego, diccionarios de Rost y Senkel. Lo siniestro se identifica con senos, es decir, extranjero, extraño, desconocido. Inglés, según sus diccionarios de Lucas, Bellow, Flugel, Muret, Sanders. Uncomfortable, uneasy, gloomy, dismal, uncanny, ghastly, refiriéndose a una casa haunted, de un hombre a repulsive fellow. Francés, sage-pilat, inquiétant, sinistre, lugubre, malasonné. Español, Talhausen, 1889, sospechoso del mal agüero, lúgubre. Las lenguas italiana y portuguesa parecen conformarse con palabras que designaríamos como circunlocuciones. En árabe y hebreo, unheimlich coincide con demoníaco, espeluznante. Volvamos por ello a la lengua alemana. En el Wörterbuch der deutschen Sprache de Daniel Sanders en 1860, el artículo heimlich contiene indicaciones como las siguientes. Heimlich, propio de la casa, no extraño, familiar, dócil, íntimo, confidencial, lo que recuerde el hogar, etc. Cifración latina, familiaris. Se dice de animales mansos y domesticados. Contrario de salvaje, por ejemplo, animales que ni son salvajes ni heimlich. Animales salvajes que se domestican para hacerlos heimlich, acostumbrados agentes. Cuando estas viestecillas son criadas desde muy jóvenes junto al hombre, se tornan tan heimlich que comen de mi mano. Hulde. La cigüeña siempre será una bebella y heimlich. Íntimo, familiar, que evoca bienestar, etc. Calma, confortable y protección segura, como la casa confortable y abrigada. Aún te puedes sentir heimlich en tu país, cuando los extranjeros talan sus bosques. Ella no se sentía muy heimlich, junto al arroyuelo murmurante. Destruir la Heimlichkeit de la patria, no encontraría fácilmente un rinconcito tan heimlich. Nos sentíamos tan cómodos, tan tranquilos y tan confortables, tan heimlich. Tranquila Heimlichkeit en los hechos límites del hogar. Heimlich como secreto, oculto, de modo que otros no puedan advertirlo, querer disimular algo. Véase geheim, secreto. También Heimlichkeit, un lugar que heimlich, secretamente. Voces que no siempre son distinguidas con precisión. Por ejemplo,
Hacer algo heimlich, tras la espalda del otro. Alejarse heimlich, furtivamente. Reuniones heimlich, clandestinas. Contemplar la desventura ajena con heimlich alegría. Suspirar, llorar heimlich, en secreto. Conducirse heimlich, misteriosamente, como si tuviese algo que ocultar. Amor, pecado heimlich, secreto. Lugares heimlich, que el recato obliga a ocultar. El lugar heimlich refiriéndose al retrete. También se refiere a las artes mágicas o ciencias ocultas. El antónimo unheimlich nos remite a lo inquietante, a lo que provoca un terror atroz, que casi le pareció unheimlich, siniestro, espectral. Las unheimliche, siniestras, lúgubres horas de la noche. Desde hacía tiempo me sentía unheimlich, aterrado. Estos pálidos jóvenes son unheimlich y meditan Dios sabe qué maldad. Según Schelling, se denomina unheimlich todo lo que, debiendo permanecer secreto, oculto, no obstante se ha manifestado. Aquí se indica esta palabra, heimlich. No posee un sentido único, sino que pertenece a dos grupos de representaciones que, sin ser precisamente antagónicas, están sin embargo bastante alejadas entre sí. Se trata de lo que es familiar, confortable, por un lado, y de lo oculto, disimulado por el otro. Unheimlich tan solo sería empleado como antónimo del primero de estos sentidos y no como contrario del segundo. El diccionario de Sanders nada nos dice sobre una posible relación genética entre ambas acepciones. En cambio, nos llama la atención una nota de Schelling, que anuncia algo completamente nuevo e inesperado sobre el contenido del concepto unheimlich. Unheimlich sería todo lo que deba haber quedado oculto, secreto, pero se ha manifestado, de modo que heimlich es una voz cuya acepción evoluciona hacia la ambivalencia, hasta que termina por coincidir con una de sus antítesis. Unheimlich es de alguna manera cualquiera, una especie de heimlich. Agreguemos este resultado aún insuficientemente aclarado a la definición que dio Schelling de lo unheimlich. Veamos cómo el examen sucesivo de los distintos casos de lo siniestro nos permitirá comprender las indicaciones. Si ahora pasamos revista a las personas y cosas, a las impresiones, sucesos y situaciones susceptibles de despertar en nosotros el sentimiento de lo siniestro con intensidad y nitidez singulares, será preciso que elijamos con acierto el primero de los ejemplos. Hensch destacó, como caso por excelencia de lo siniestro, la duda de que un ser aparentemente animado sea un efecto viviente, y a la inversa, de que un objeto sin vida esté en alguna forma animado, aduciendo con tal fin la impresión de que despiertan las figuras de cera, las muñecas sabias y los autómatas. Compara esta impresión con la que se producen las crisis epilépticas y las manifestaciones de la demencia, pues tales fenómenos evocarían en nosotros vagas nociones de procesos automáticos, mecánicos, que podrían ocultarse bajo el cuadro habitual de nuestra vida. Sin estar plenamente convencidos de que esta opinión de Hensch sea acertada, haremos partir nuestra investigación de las siguientes observaciones de dicho autor, en las que nos recuerda a un poeta que ha logrado provocar como ningún otro los efectos siniestros. Espero que hayas disfrutado esta primera parte del contenido bonus. El ensayo de Freud es algo largo, así que lo dividí en 3 partes. Si aún no has escuchado los capítulos del contenido original de este podcast, te invito a revisar la línea completa del contenido publicado en tu distribuidor de podcast favorito, sea Spreaker, Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio, incluso YouTube. ¿Va? Yo soy Ana y espero que participes en la siguiente emisión. Hasta luego.